Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo la prueba prometida de arqueros. Y aquí están viendo que vamos a estar probando a la heroína Mulan con otros héroes allí. Bien, distintos órdenes y todo eso. Luego, como siempre, estarán viendo los informes. Bien, van viendo las batallas, las pruebas. En esta oportunidad, no se ve acá, pero luego lo mostramos en el informe. Probamos el tema de que veían que reclamaban mucho que se tenían que hacer las pruebas con 100k y no con 50. Bueno, lo hicimos con 100k y prácticamente no altera casi nada el factor, o sea, el número de tropas no afecta al resultado. Bien, es lo mismo hacerlo con 50k que con 100k. No tiene nada que ver, lo único que te da más pérdida, perdes más tropas para curar. Y la verdad que creo que es una pérdida de recursos, pero lo hice para dejar contento, o dejarlos contentos a quienes reclamaban este aspecto. Así que acá lo van a estar viendo. Como vimos eso, decidimos hacerlo con 50k y listo, ya está. Bien, espero que les guste, que les sirva. Si es así, no olviden suscribirse al canal. Aquí está. Bien, Eneva, que es el patrocinador del canal, donde van a poder comprar prácticamente sus AP Coins y monedas imperiales, como lo hago yo y miles de jugadores. Bien, que es un sitio muy conocido a nivel internacional y con una muy buena calificación. Y ahora una gran y excelente noticia, porque han agregado muchísimos más servidores. Hasta hace poco se podía comprar hasta el servidor 170. Bueno, hemos realizado ciertas gestiones hablando con los muchachos de Eneva y me han hecho caso en parte y han decidido incorporar por lo menos hasta el servidor 300. Sé que está hasta el servidor 208, pero bueno, ya vamos previendo a medida que se vayan creando nuevos servidores. Así que si estás en los servidores 180 o 200 y pico, ya podés comprar en Eneva. No te lo pierdas, utiliza mi link y de paso estás apoyando enormemente a mi canal. Bien, volvamos al video prácticamente. El canal, dar like y compartir este video y todos los anteriores de caballería, de infantería, de piqueros y de arqueros, para que más jugadores lo puedan ver, vean los reportes, los informes y bueno, tengan una mejor noción de cuáles unidades o tropas pueden resultar más útiles en el combate. Bien, también un tema de que en el Discord ya estoy colocando habilidades recomendadas. Ustedes luego hagan lo que quieran, yo recomiendo algunas que hemos probado aquí en el servidor pionero y que en mi opinión me han dado mejores resultados o me ha ido bastante bien con ellas, pero quizás ustedes prueban otras, cambian las combinaciones y eso, y les da mejores resultados a ustedes con otras cosas. Y bueno, lo pueden hacer. O sea, estos son guías, no es una Biblia, o no es no sé cómo puedo decirle. No es una obligación hacerlo, es una guía. Es un intento de recomendar, de ayudar a la comunidad hispanohablante sobre todo, con todo este contenido. Y bueno, y que puedan ahorrar la mayor cantidad de recursos, no andar gastando porque sí en ciertos héroes, y ver qué opciones tienen. Aquí van a estar viendo muchas pruebas que hemos realizado prácticamente en esta oportunidad y que por lo tanto luego van a estar pudiendo utilizar toda esta información. También voy a estar preparando, que tengo muchos, o sea, ya he sacado prácticamente los árboles de talento de todos los héroes, aprovechando que tenemos los 51 talentos que se necesitan para prácticamente armar el árbol completo. Y bueno, lo hice y bueno, voy a estar editando. Son cerca de 48 héroes, me quedan, creo que son 34 para hacer, y bueno, los voy a ir haciendo lo más pronto posible y los iré subiendo, los iré colocando y tendrán todos los árboles de talento allí disponibles. Están también van a estar los de Carlomagno, por supuesto, los de Ramsés, el de Saladino, el de Mehmed, y van a tener todo eso disponible, que espero que los ayude y que les sea de muchísima utilidad. Como les digo, sobre todo al final del video van a estar viendo lo que son los informes, los reportes de batalla, y los primeros reportes son eso que les digo, la variación entre utilizar 100k y 50k y qué diferencia hace. Acá por ejemplo también tuvimos que en lo que es el combate de Solimán se utilizaban ciertas habilidades y hicimos un cambio y bueno, se cambió el resultado. Lo voy a estar mostrando con los informes de Solimán prácticamente, que lo que varían son las habilidades que utiliza el jugador Martín. Ya me quedé con el nombre. Perdón.
Matt Sire es el que está ahí. Y bueno, ahí prácticamente van a poder estar viendo que a veces las habilidades colocadas de cierta forma pueden ayudar o empeorar. Le encajé Matías, perdón. Bien, Matías me ayudó. Tema de los nombres, y aparte de dormir menos, o sea, dormir poco, porque le estamos dando full. Le está dando bastante al servidor pionero. Son 1 hora y pico, 2 horas, 3 horas de pruebas. Matías lo puede verificar, las horas que hemos estado haciendo las pruebas y todo eso. Y bueno, ya prácticamente en algunas cosas me puedo equivocar. Y acá prácticamente tenemos todo eso, las pruebas, algunas habilidades que se tuvieron que cambiar, que dieron mejores resultados. Y bueno, por eso también en la captura en el Discord donde está la parte de habilidades están ciertas habilidades recomendadas. Quizás, como les digo, pueden encontrar otras mejores que no haya visto, ciertas combinaciones, porque es una locura probar todo. El tema de los anillos, los equipos, todo eso también, si lo probas todo, es una locura. Seguramente en futuros servidores pioneros podamos hacer alguna prueba media específica. Bien, con anillos, equipamientos y todo, el tema de las gemas y todo eso colocado. Y bueno, ir viendo ciertos resultados y ya con los mercenarios. Veremos bien en el siguiente pionero, que seguramente ya ahí, con suerte y ojalá, nos estén dando la opción de poder tener a Belisario, Isabel y a la Gerda. Y también, ¿por qué no? Miris creo que es la que vino nueva, y la reina Dido. Esas dos heroínas nuevas que no las pudimos probar en este servidor pionero. Ojalá podamos realizar pruebas con ellas en el futuro y ver qué resultados da. O sea, me encantaría poder probar en el futuro el tema de el daño que estarían haciéndose, o sea, que estaría generando la marcha de Belisario con Isabel y este otro héroe que ya ahora ya no coordino mucho, para lo que es aniquilar a Lu prácticamente y sacarlo del meta. O sea, a ver si prácticamente lo hace. Sabemos que los lanceros le ganan, pero ver algo más, algo distinto, ver qué pasa. Bien, en esa temporada 4, a ver qué es lo que se viene. Y prácticamente, bueno, Tominis prácticamente paquete nuevo, al estilo Leónidas y Mulan. Bien, más héroes para vender, era obvio que iban a colocar en algún momento algún héroe más. Acá, por ejemplo, tenemos esto, las pruebas. Bien, esta creo que acá es la que yo le decía, el tema del cambio de las habilidades. O sea, hicimos con esas pruebas así, y bueno, se seguía perdiendo y todo eso. Y bueno, al cambiar, porque yo en varias oportunidades utilizaba, por ejemplo, Soliman con Teodora y ISS, o Sondiok y ISS, y yo le ganaba prácticamente. Y bueno, no tenía sentido que ir con Soliman, Teodora, Sondiok y Teodora perdiera contra Soliman, Sondiok y ISS. No tenía mucho sentido. Entonces, bueno, se hicieron algunos cambios de habilidad y bueno, dieron distintos resultados. También, por supuesto, vamos a estar viendo las marchas de Ramsés, esas pruebas y todo eso, varias cosas. O sea, todo muy interesante. Veremos los reportes y prácticamente allí van a ver mucho contenido e información que les podrá resultar de muchísima utilidad, que esperemos que sí. Bueno, ir ayudando poco a poco a la comunidad hispanohablante y poder mejorar, o sea, que no sean solamente las otras comunidades que mejoren y que sean no sé, los top, como pasa en muchos juegos, sino que también la comunidad hispanohablante se pueda destacar en varias opciones, en varias cosas. El día de mañana seguramente se va a estar planeando o van a estar queriendo llevar adelante el tema del servidor hispanohablante. Y bueno, vas a tener que competir en los KVK como servidor hispanohablante, y para eso tenés que tener contenido, información, las habilidades, los equipamientos, los talentos, ir probando, haciendo cosas, renovando, y todo eso es muy necesario y muy útil. Bien, todo eso es contenido y información que ayuda, por supuesto. Es necesario tener todo eso. Por eso estos reportes que ustedes pueden apreciar acá. Y como les decía, en mi opinión, y lo van a ver en el reporte, no varía casi nada el tema de utilizar 100k
o utilizar 50k. Lo que haces es llenarte el hospital más rápido y por lo tanto tenés que andar sanando, gastando recursos, y para estas pruebas es una locura. Bien, o sea, porque cada vez que perdés una de estas batallas, una de estas pruebas, se envía una buena cantidad de tropas a tu hospital para que sanes. Bien, es un servidor pionero donde te dan de todo, pero a veces los aceleradores se te gastan, no te dan una cantidad muy suficiente o súper necesaria de esos aceleradores para sanar las tropas. Entonces tenés que estar esperando, todo eso te tranca y bueno. Ahora, si vas a hacer una prueba puntual, como hacen muchos jugadores que te dicen, bueno, un duelo porque quieren probar, no sé, le gusta el UBU y bueno, dicen quiero probar una formación nueva o algo nuevo, cambiarlos, ponerle otras cosas, otras habilidades, tal anillo, el otro anillo, aquel, irlo cambiando, bueno, ahí puede ser que te dé ciertos resultados o que quieras probar, por ejemplo, la marcha nueva, no sé, Mulan con Mehmed con Belewe, quieras probar esa marcha completamente nueva y digas, bueno, a ver qué resultado me da y si realmente es mejor, a ver qué pasa. Y bueno, acá vamos probando distintas marchas de arqueros, vamos probando de todo un poco. Acá después también van a tener algunas marchas free to play, donde ponemos a Belewe con Josephine y King Derrick, o el Rey Derrick, y del otro lado se cambia el orden, o sea, va Belewe con King Derrick y Josephine. Y bueno, todo eso también va dando ciertos resultados, ciertas cosas. Y bueno, es parte de ver todo ese contenido. De qué función cumple mejor. O sea, pudimos ver en Caballería que Saladino prácticamente no tenía ningún objetivo como principal. O sea, no tenía mucho sentido. Bien, no es un héroe que vaya a hacer un buen trabajo en esa posición. Le sirve más de tercero que de segundo o tercero que de principal. Entonces, bueno, ver esos resultados son importantes para esta prueba. Por ejemplo, ver que acá Ramsés con Carlomagno y Teodora hacen un muy buen trabajo, también es muy importante. Bien, que va a ir bastante bien. O sea, acá tenemos que prácticamente Ramsés es una marcha que es bastante dura, bastante bien armada, que da buenos resultados al enfrentarse con Mulan. Ambas marchas van a agarrar a la tropa, a la marcha con la que es counter. Bien, va a ir contra esa marcha y la van a bajar. Pero bueno, decís, no tengo a Mulan porque es de pago y bueno, quiero conseguir a Ramsés, Carlomagno el día de mañana y hacerlo. Después primero vas a tener que sustituirlo y vas a tener que decir, bueno, me conformo por ahora con Suleimán, Teodora y SS, porque en temporada 3 voy a tener seguramente Ramsés. Entonces ya prácticamente tengo parte del trabajo hecho. Vas a tener que conseguir a Ramsés y a Carlomagno, pero bueno, son opciones que tendrás que ir viendo, que cada uno de los jugadores va a ir viendo, y también dependiendo de si son free to play o si son gastadores. Seguramente se tenga que conformar con otras opciones, o quizás no ir por arqueros, que muchos dicen, sí, anda por arquero, pero tienen que ver también las posibilidades, las opciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? O sea, tenés una Belewe con Josephine y King Derrick, sí, te va a dar algunos resultados y todo eso, pero no va a destacar demasiado. Y ahí sé que yo había tocado pausa y no me di cuenta. La embarré, pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, porque dura un poquito más. Ahora, en breve, prácticamente los últimos minutos, después de Ramsés, van a estar viendo ahí a Josephine de principal contra Belewe, que tiene a Josephine de secundaria y que tiene a Rey Derrick de tercera opción. Entonces, bueno, ir probando eso y determinar que prácticamente Belewe va mejor como principal en esta marcha, ¿no? Que es una marcha más free to play, donde tenés una heroína que es de advenimiento legendario. Y bueno, los otros los conseguí bastante fácil. Entonces, bueno, podés armar algo decente que no va a destacar demasiado, pero que va a cumplir una pequeña función, sobre todo para aquellos jugadores que son más free to play. Acá cambias, pones a King Derrick de secundario y pones a Belewe de tercero y haces esas opciones. Luego, bueno, vamos cambiando. Belewe principal, Josephine de secundaria, Rey Derrick tercero, y todo así te va a ir dando distintos resultados, y vas viendo con los reportes a ver cuál es la mejor opción, y bueno, ahí ves un poco eso.
que seguramente también él haya utilizado otra habilidad que fue la que utilizamos, o sea, que la que está en el Discord, que no la voy a mostrar acá porque no tiene ningún sentido. Está en el Discord la habilidad recomendada para Belehue como arqueros, para Josephine y para el Rey Derrick. Bien, que fueron las que dieron mejores resultados en estas pruebas. Por eso es lo que les decía. Y prácticamente ya el video está por terminar, entonces lo que vamos a hacer es luego pasar al emulador. Bien. Y ahí al pasar el emulador vamos a intentar mostrar los reportes. Bien, ahí ya prácticamente estaría. Y por lo tanto, ya pasaríamos acá a mostrar informes. Y al mostrar informes prácticamente vamos a ver algunas cosillas. El servidor creo que cierra ya en unas horas, por eso decidí hacerlo en este momento. Bien, acá tienen todos los reportes. Acá tienen, por ejemplo, el caso que les decía, Belehue con el Rey Derrick, con Josephine prácticamente. Y acá tenés a Belehue con Josephine y Derrick. Bien, seguramente alguna habilidad puede diferir, por ejemplo, acá. Sí. Y la misma opción, o sea, prácticamente está la marcha, o sea, Belehue, Josephine, Derrick, si es la marcha free to play que tenés en temporada 2, por supuesto. Y bueno, seguramente la que te va a dar mejor resultado. Bien, y bueno, ir viendo que necesitas colocarles estas habilidades a estos héroes para que te den buenos resultados. Bueno, acá capaz que cambiarla, o sea, esta en vez de colocar esa, colocar la otra. Que no sé si yo... Creo que lo dejé armada. Y le dejé a estas dos. Bien, esa prácticamente. Utilizarla algo así. Y bueno, vamos a seguir mostrando un poco los reportes. Vamos a ir abajo porque las primeras son las que les quería mostrar primero. Acá seguimos arqueros. Acá ya pasamos a la de piquero, que son las pruebas anteriores. Bien, acá piqueros. Bueno, acá 50k prácticamente y 100k. Bien, 50k. No, esta es... Sí, piqueros, perdón. Acá arqueros 100k. Esta es la primera. Bien. Bien, acá tenemos la opción. Prácticamente. Y acá pasamos a 50 y no varía demasiado. O sea 600.000 puntos. O sea, 600 de pérdida, 300. Arqueros. Mandar 20.000 unidades al hospital, 10.000. Y en este caso mandar menos, no sé. Mandar 10.000 y 4.000. O sea, lo siento, pero me parece más razonable para una prueba. 77 levemente heridas, 39.000. Entonces, bueno. No ha variado demasiado. O sea, no varía. No es que... Oh, qué locura. Dura más turnos quizás, pero no creo que varíe demasiado el resultado. Bien, acá seguimos con los resultados, cierta cantidad. Acá prácticamente cambiamos, por ejemplo. Utilizamos a Mulan, Belehue y Attila contra Mulan, Belehue y Ragni. O sea, Attila es mejor héroe, pero por lo general en las marchas de arqueros se utiliza a Ragni porque Attila se lo reserva para utilizarlo con Lu Bu, sobre todo aquellos jugadores que lo tienen, ¿no? Es prácticamente es así. Acá cambio la formación. Bien, no tiene nada que hacer, o sea, va a caer bastante ahí. Acá, por ejemplo, Mulan, Belehue, Ragni, prácticamente le gana bastante bien. Ramsés, es una marcha bastante potente. Bien, acá cambiamos prácticamente. Y habría que ver, vamos a ver las habilidades que él tenía. Creo que igual yo puse las que yo tenía. Es esta. Creo que acá. Claro. No sé si algo de esto. Aquí estarían las formaciones. Tendría que ver qué habilidad tenía yo. Creo que varía. Bricks and blocks have lives of their own, and they stand. Agir justement est préférable à Igual. justement est préférable. Igual. Bricks and blocks have lives of their own, and they Puño.
Bricks and blocks have lives of their own. Claro, cambié el They orden. stand Esta primero eternal. y esta segunda, si no me equivoco. A ver si fue eso. La de fuego primero. No era esto. Acá. Bricks Sí, and la de fuego blocks primero. have lives Fíjense of que their utilizamos own. las mismas habilidades y el orden de la habilidad cambia bastante, o sea, cambia considerablemente lo que es el resultado. O sea, colocar esta habilidad, lo que es llama del Génesis, antes que espíritu ensalzado, te da un mejor resultado. Por eso también esto es importante, ¿no? Es parte del resultado. Él obtuvo menor margen, perdió muchas más cantidad de tropas, le fue, por decirlo de alguna forma, peor en el combate por el tema de la habilidad. Esta, si lo hubiera colocado adelante, hubiera obtenido un mejor resultado. Está la espada y esta, creo que la teníamos igual, a ver. Me voy a fijar lo mismo. Agir justement est Espada y préférable fuego. à la connaissance. Estoy medio loco. Voy a guardar eso. Agir justement Y est espada y préférable fuego, o à sea, la eso está connaissance. igual. La que varía es esta, Bricks and blocks have prácticamente. lives of their own. Varía esa They habilidad. stand Fíjense en que eternal. eso puede hacer una diferencia bastante considerable. El orden de las habilidades, que eso ustedes tienen que probarlo también luego, no se basen 100% en lo que yo les digo, tienen que probarlo y luego verificar cuál es el orden de las habilidades. El colocar una habilidad antes o después puede cambiar bastante el resultado de la batalla. Les puede dar mejores resultados o les puede dar peores resultados. Bien, acá pueden apreciar que cada vez que yo utilizo a mi marcha, así con las habilidades que yo le coloqué, obtengo mejores resultados. Son las mismas habilidades, pero el orden prácticamente lo cambió. Acá en este caso, ¿qué fue que pasó? Bueno, acá antes creo que habíamos ganado. Y acá, bueno, ahora seguramente hubo algún cambio. En este momento मैं मरते दम तक गोंड The world tenemos shall estas. crumble. 我将替父出征。 Aunque creo que igual no la habíamos probado. Creo que era... Un ANSES, creo que habíamos probado otras marchas. En este caso, ahí. En este caso ahí. Era esto. Y acá donde pierdo, ¿qué es lo que cambia? Coloca Tila. Saca Belewe y coloca Tila. Esas son esas cosas. O sea, Tila prácticamente en esta opción es mejor que Belewe, pero bueno, da mejores resultados. Acá tenemos. Probamos en este caso, como les decía, tenemos que se coloca la habilidad Conflagración. Y del otro lado van a ver que él coloca esta otra habilidad. Estrategia definitiva. Conflagración es mejor que estrategia definitiva. Por eso los resultados. Bien. Algo a tener en cuenta. Fíjense en que yo con... él le gana acá. Pero... Vamos a ver después. Yo cambio. Y prácticamente igual le gano. Pero porque él está usando esta habilidad. Y si no me equivoco la usan las dos. Bien, eso es importante también tener en cuenta. Una vez que, si no me equivoco, él coloca la habilidad, acá me gana, y ya cambió. Colocó prácticamente la habilidad que es Conflagración. Es la habilidad que tienen que utilizar con Soliman. Por eso también es importante. Bien, acá ya prácticamente el resultado es totalmente otro. No, quizás si lo hubiera seguido con la misma habilidad, así colocáramos a Diao Chan, que no tiene mucho sentido, prácticamente lo hubiéramos ganado, pero quién sabe. No lo probamos en realidad. Pero acá tenemos que prácticamente Diao Chan no tiene mucho que hacer, o sea, es recolectora, por eso es lo que les digo. Acá tenemos que, por ejemplo, colocando a Carlo Magno, prácticamente tenés un mejor resultado. Bien. Es algo bastante... Ahí, acá por ejemplo tenemos esta otra marcha, o sea, Mulan como principal, no hay mucha vuelta. Acá tenemos esta. Colocamos a Ramsés así, contra Mulan, Mehmed y Belewe prácticamente. O sea, es lo que tiene.
Acá tenemos en esta forma. Fíjense que antes era Mehmet y Belewe. Y acá colocamos para la misma marcha. Y la misma marcha. Acá ganamos y acá perdimos. Habrá que ver qué pasó ahí. Bueno, no sé. Un misterio que no tendrá respuesta. No. Seguramente hay una habilidad también que se cambió. Y lo mismo también, las habilidades, todo eso. Por eso en el Discord, como le digo, están las habilidades recomendadas. Bien. Que deberían de dar mejores resultados. Acá tienen, por ejemplo. Cambia un poco. Bien. Acá al colocar a Sondión en el medio, a Carlomagno acá, ya prácticamente cambia bastante el resultado. Acá lo mismo, por ejemplo. Pero es como que se dan ciertas condiciones también, ¿no? Y acá tenemos que prácticamente Sondió con Carlomagno le podría ganar bastante bien ahí. Acá ya una versión más free to play, como les decía, se las mostré hoy. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Si es así, no olviden suscribirse, dar like, compartir. Y bueno, un par de nociones. Espero que se hayan llevado un poco de información, que les resulte de utilidad. Saber que deben de utilizar a Belewe de principal, a Josephine de secundaria y a Rey King Derrick de tercero ahí en una marcha free to play. Bien, muchas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un muy buen juego. Este fue otro video, otra guía de Kgamers. Y bueno, agradezco todo el apoyo que me da la comunidad siempre. Y nos vemos en futuras guías. Hasta la próxima. Viciosos de Leish.